ya ni sé lo que es mío. Quiero un lugar a donde sembrar un poco de esperanza. La humanidad corre para atrás buscando señal. Que el viento cante alguna canción para aliviar esta pena y el tiempo pare a descansar para poderte mirar. Vayámonos de esta ciudad donde el verde se haga mar. Prender un fuego en la oscuridad que nos ayude a pensar o a no pensar. Bueno, nos vamos a llamar a pensar desde una reflexión latinoamericana y argentina. Vamos a pensar esta es la humanidad para atrás, y aquí estamos llamados a pensar. Acá la canción nos dice que buscamos una señal. Bueno, vamos a tratar de ver este nosotros latinoamericano profundo y argentino, y la identidad nuestra, si es que podemos hablar de una identidad nuestra, quiénes somos nosotros, cuando decimos nosotros, en qué pensamos, y esto desde una perspectiva, si se quiere, antropológica o desde la filosofía antropológica y desde la política. Primero, la primera tesis que vamos a pensar junto con una autora que se llama Judith Butler, es cómo pensar sobre la desposesión por fuera de la lógica de la posesión. La posesión pensada como una forma de la marginación generada, si se quiere, por la modernidad, el liberalismo y el humanismo. Y esto no solamente evitando, sino también poniendo en cuestión el cálculo de exclusión de propiedad en las formas de poder del liberalismo tardío. A ver, vamos a explicar esto en qué consiste. Hablamos de desposesión y hablamos de posesión. Vamos a explicar entonces primero lo que significa la posesión. Vamos a hacer un poco de filosofía política y vamos a remontarnos a lo que significa la posesión. Estamos hablando del individualismo cuando hablamos de posesión. Saben que, digamos, a lo largo de la historia tenemos distintos paradigmas. Tenemos el paradigma cosmológico de los griegos, el teocéntrico de la Edad Media, antropocéntrico de la modernidad. La modernidad gestó, antropocéntrico porque se centra en el individuo, gestó esto del ser individuo. Bueno, antes nosotros hablábamos de la persona o el principio de individuación, pero siempre se pensó en el individuo en forma de naturalmente comunitario. La novedad que tiene la modernidad es pensar el individuo aislado, inclusive sus propios derechos individuales, pero no supo qué hacer con lo social. Este es el problema. Entonces, si naturalizo lo individual, esto es la maldición cartesiana del yo pienso, el ego, yo pienso, yo domino, yo conquisto, yo soy. Y esto del yo es como que comienza a dominar, y por lo tanto, ¿qué es el otro? Un no yo. Y si es un no yo, es una negación ya de la otredad. Pensar en el otro como un no yo es una negación de la otredad. Pero lo necesito. Entonces, ¿qué hacemos? Un contrato social para poder, de alguna manera, como diría Hobbes, no eliminarnos entre nosotros y buscar un yo que de alguna manera gobierne por todos nosotros, y entonces
¿qué hacemos? Cuando votamos ese gran leviatán, lo que hacemos es, por voluntad general, no actuar en favor del elegido. O sea, la representación es no actuar en favor del elegido. Esto es desde la cuestión hobbesiana. Bueno, pero lo que sobre todo quiero puntualizar es que se naturaliza el tema de lo individual. Lo individual, la propiedad y el egoísmo es algo natural y es la esencia de lo humano a partir de la modernidad. Por lo tanto, se devalúa el yo social en favor del yo individual. ¿Con esto qué surge? Y surge todo lo que vemos en el despliegue de la modernidad, que es las formas de la economía liberal, el pensamiento liberal, todas las formas que tienen que ver con los humanismos, los distintos humanismos, en donde la relación con el otro descansa principalmente en la sujeción del otro. O sea, se sujeta tanto los cuerpos como la tierra. Entonces hay, yo soy en la medida que yo tengo. Yo soy en la medida que sujeto. Entonces el yo, este individualismo yoico, pasa a tener sus prioridades en cuanto se cumplen o satisface los que son sus intereses particulares. Me uno con otro que tiene mis mismos intereses particulares y así voy formando pequeñas redes en donde se van satisfaciendo estos intereses particulares que en el plano del Estado, mejor dicho, saquemos la palabra Estado, en el plano de la organización social se van conformando distintas corporaciones que satisface cada uno sus intereses particulares y privados. Estas corporaciones, ¿qué necesitan? Necesitan una ley. Entonces ahí aparece una carta orgánica que, si ustedes ven los derechos, son los derechos que cuidan la persona. ¿Y persona qué es? Persona jurídica, la persona que tiene posesión. Entonces, yo poseo, tengo mis derechos que me van a ser entonces de alguna manera resguardados mediante el derecho y la ley. Tengo una administración de justicia que cuida que mis derechos sean legitimados y además tengo una administración policíaca, si se quiere, aduanas, policía, etcétera, que cuida que mis bienes personales no sean cuidados y nadie transgreda mi propiedad privada ni transgreda el derecho que yo tengo de propiedad. ¿Qué necesito también? La organización de esas corporaciones mediante, no quiero decir gremios, los que son las corporaciones industriales, todo esto se va organizando, y entonces que se van formando los miembros corporativos nacionales que después, a medida que crece el liberalismo y con ello lo transnacional, se van formando corporaciones transnacionales. Porque esas corporaciones, ¿qué sucede? Sucede que comienzan a hacerse fuerte cada uno en su estado-nación. Por supuesto que estamos hablando ya de la modernidad, que se forman los estados nacionales, son fuertes cada uno en su estado-nación, pero no les basta y entonces se hacen transnacionales. ¿Por qué se hacen transnacionales? Y por una cuestión, voy a explicarlo así como muy pobremente, todos estos capitales o estos intereses privados, resulta que no me basta con lo que estoy ganando en mi nación, sino que tengo que colocar mi mercancía o mi mercadería fuera para comenzar el ciclo nuevamente, y entonces llevo a un conjunto que tengo acá, que era el conjunto que trabajaba la tierra, los transporto a nuevas tierras y estos tienen nuevas necesidades y me quedo, digamos, con aquellos que necesito para el trabajo. Bueno, no sé si esto último quedó claro, si no después en todo caso lo volvemos a aclarar. El tema está que esto es un cálculo de la exclusión. Se excluye a aquellos que no entran dentro de aquello
digamos, se excluye a aquellos que no fortalecen el capital, el sistema y los intereses privados. Es decir, que mediante la exclusión se van formando entonces colonias, se va formando el vínculo dominador-dominado, y esto, llegamos hasta hoy, también nuevas formas en el liberalismo tardío de neocolonización, que se plasman o que se cristalizan en lo que se llama la deudocracia. Es decir, si antes teníamos el ciclo del capitalismo primero y segundo, en donde se dan a través de las formas de industrialización, la colonización es necesaria para que vuelva a iniciarse el ciclo de la explotación. La neocolonización supone un aparato financiero y supone esta deudocracia para sujetar los cuerpos y sujetar la tierra y la producción. Bueno, esta primera tesis que dijimos entonces, cómo pensar la desposesión fuera de la lógica de la posesión, lo que tenemos que puntualizar que es la desnaturalización del individualismo. No pensar que el individuo es la esencia de lo humano. Esta es la primera cuestión. Un camino de la desposesión, o para superar la desposesión, puede ser a través de la educación, puede ser a través de la divulgación, pensar entonces que no es la esencia del humano lo individual, que esto es parte de un proyecto propio de la expansión del liberalismo. Bueno, acá en Radio Cedial nos volveremos a ver en otra oportunidad para buscar una señal, como dice Arbolito, una señal para pensar, una señal de amor.